Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción y análisis del primer teaser de The Dark Crystal Age of Resistance, o como va a llegar en español, El Cristal Mágico, la Era de la Resistencia, una precuela a la película del 82 de Jim Henson y Frank Oz. Yo la verdad vi esa película cuando era muy chico, no la recuerdo muy bien, pero recuerdo como cosas muy interesantes, y esta serie me llama muchísimo la atención. Me llama mucho la atención ver cómo han podido actualizar las técnicas que se utilizaban en esas épocas, bueno, diferentes cosas, diferentes materiales, la inclusión ahora de la imagen generada por computador. Quiero ver lo que vimos hace un tiempo del teaser en donde mostraban como partes del detrás de cámara, se veía realmente increíble y alucinante. Entonces quiero ver esto antes de ver la serie. Probablemente veré The Dark Crystal, obviamente. Pues igual creo que no habrá necesidad de haber visto la película, teniendo en cuenta que esto es una precuela, pero creo que si uno ha visto la película podrá entender cosas que de pronto pongan aquí las semillas de qué es lo que va a suceder más adelante en la película. Antes de comenzar, quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, se suscriban, den clic a la campanita para activar las notificaciones y por favor compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Entonces, vamos a ver este tráiler. Teaser. All Thra is at risk. The darkening corrupts everything it touches. What is the darkening? Behold. I see many endings lay before us. Some good, most bad. What have the Skeksis done? Tell no one. Wow. Esto se ve increíble. Uf, esto se ve muy genial. Y sé que el tráiler también está en español. Sé que el tráiler lo sacaron en el canal de Netflix Latinoamérica, pero yo honestamente voy a ver esto en inglés. Y me interesa verlo en inglés porque creo que es la manera en la que se debe ver, por las voces que están detrás de esto. Tenemos a Taron Egerton, a Anya Taylor-Joy y a Natalie Emmanuel dando las voces a los personajes principales. Y dentro de las otras voces además tenemos a Helena Bonham Carter, tenemos a Natalie Dormer, a Mark Hamill, a Jason Isaacs, a Theo James, a Toby Jones, a Keegan Michael Key, a Gugun Bataro, a Simon Pegg, a Andy Samberg, a Mark Strong y a Alicia Vikander, entre otro montón de personas dando las voces para estos personajes que se ven tan increíbles. Esto definitivamente hay que verlo en inglés subtitulado, porque no hay de otra. Cómo se va a desaprovechar todo eso? Pero se ve realmente increíble. Obviamente hay cosas que se nota que son creadas por computador. Digamos que hay cierta... O sea, todavía hay cosas que delatan como la artificialidad, y pues más teniendo en cuenta que tenemos
todos estos otros personajes que son muy reales y estos sets que se nota que son muy reales, que fueron construidos, digamos que incluso mucho más interesante que la misma serie. Yo estaría dispuesto a que no nos mostraran ningún capítulo de nada de nada de esto, sino que fuera algo como la serie que va a salir en Disney Plus de el making of de Frozen 2, que la serie simplemente fuera el making of de Dark Crystal, que lanzaran una serie documental de 10 capítulos de cómo hacen todo esto, de cómo construyen los sets, de cómo hacen los personajes, de cómo les dan vida, de cómo los mueven, todas estas cosas. Y digamos que hay tomas en las que me parece que funciona mucho mejor. Digamos aquí esta criatura que está saliendo desde las raíces de este árbol, creo que claramente está creada por computador, pero digamos que me parece que en términos generales todavía salta un poco a la vista, pero no molesta. Que digamos que hay muchas veces en donde sucede eso, que uno nota mucho cuál es el CGI, porque está muy en contra o se ve muy antinatural con respecto a la naturalidad que tiene el resto de la toma o el resto del arte. Pero digamos, en términos de dirección de arte, esto está absurdamente increíble, está alucinante. Creo que este es el personaje, si no estoy mal le dicen Dit, es el personaje que hace, al que le da la voz Nathalie Emmanuel, que para los que no conozcan por el nombre de Nathalie Emmanuel, ella interpretó a Missandei en Game of Thrones. The darkening corrupts everything it touches. Pero entonces tenemos esto, ¿no? Como The Darkening, como el oscurecimiento corrompe todo lo que toca. Y es como, ¿qué es el oscurecimiento? Mira, y tiene todas estas visiones de todos estos bichos que digamos que es muy interesante porque en términos generales, o sea, todas estas son marionetas y todas estas cosas son hechas realmente, y me parece que hay cierto factor creepy en cuanto a ciertas cosas, pero me parece que funcionan mucho mejor en lo que son criaturas para nada humanas. O sea, cuando tenemos todos estos bichos con picos y con dientes por todo lado y con arrugas que no tienen facciones humanas como tal, me parece que funciona mucho mejor. Con los personajes que son más así, me parece que está más por el lado del Uncanny Valley, como que o sea, se siente un poco la artificialidad detrás de todo esto, pero pues de nuevo no es algo que me moleste, sino es como observaciones en general. Esto se ve genial, esto se ve muy chévere. Digamos, todo esto, aquí tiene que haber mezcla de todo, aquí tiene que haber mezcla de CGI con cosas reales, o sea, todo, parte de esto debe estar realmente construido y, o sea, este es el mejor trabajo, el trabajo más lindo que ha hecho Netflix en su historia. Miren esto, aquí la máquina claramente se echa en CGI, digamos que ahí es donde digo, o sea, se nota que este set está construido realmente y que esto todavía está, o sea, de pronto también, lo que digo siempre, de pronto están todavía trabajando en la imagen finalizada, como que falta todavía un poquito de trabajo en las texturas, falta un poquito de trabajo como en la integración con el fondo, con el resto de cosas, pero digamos que en términos de diseño, en términos de movimiento, en términos de todo eso me parece que está realmente increíble. Y además es que ahí es donde digo que se nota un montón la diferencia, porque miren esto, o sea, miren todas estas partes y luego miren las texturas, o sea, aquí ni siquiera lo estamos viendo como tal en detalle. Esto es un motion blur, esta pieza se está moviendo, pero esta pieza parece mucho más real, la textura parece mucho más real. Y digamos, no sé si está construida, si está hecha en CGI, no sé, hay algo con el trabajo de la sombra. Bueno, no, digamos que tiene luz un poco omnidireccional, tiene luz de un lado, entonces digamos que las sombras no afectarían tanto. Pero digamos, si esta pieza está hecha en CGI, está hecha mucho mejor que estas de acá. Que todo este y me lleva a pensar que digamos esta podría estar realmente construida en la vida real. Pero digamos, todos estos diseños de todas estas criaturas me parecen geniales. Quiero ver cómo funcionan los animatrónicos, cómo funcionan todas estas cosas, cuándo tienen que integrarlo con una persona detrás. Some good, most bad. Aquí, por ejemplo, es otra cosa en donde aquí
sobre todo en la maquinita, sobre todo en este vehículo, se nota más el CGI. O sea, yo no sé si esto será una maqueta, o sea, de pronto es una maqueta que digamos es una de las técnicas también muy utilizadas desde hace mucho tiempo, que es hacer estas maquetas hiperrealistas como para crear la ilusión de estos planos súper generales. Digamos, por ejemplo, en El Señor de los Anillos también utilizaron muchas maquetas. Toda la parte de Minas Tirith eran maquetas que ellos podían utilizar para tener más referencia, para luego integrar con las tomas que habían hecho en pantalla verde o en pantalla azul con los actores. Entonces me parece a mí que estamos viendo ese tipo de cosas. Digamos que creo acá que esto es una especie de mezcla. Aquí tiene que haber alguna mezcla de algunos factores, y es la mezcla donde la composición finalmente donde termina funcionando, pero no funcionando a un 100%. Digamos que el motion blur funciona, no sé, el blur está de manera extraña porque sucede en ciertos momentos y en otros espacios no está sucediendo. No sé, hay algo extraño dentro de la composición de todo esto. Creo que estamos viendo aquí de nuevo una mezcla en donde este vehículo debe estar realmente construido. Las criaturitas que están encima de las ruedas, de las placas de las ruedas, están realmente construidas, y estamos viendo como el movimiento es el que se genera por computador de alguna manera, y como sí, o sea, todo el resto de movimiento de pronto se genera con cámara o algo así, y es una integración con otro fondo. De pronto este fondo también fue grabado realmente y están tratando de integrar dos escenas que fueron grabadas realmente, y es la integración que no termina de funcionar a un 100%, pero está muy bien lograda, se ve muy bien. Digamos, este tipo de cosas, quiero ver cómo hacen este tipo de escenas. O sea, aquí, ¿qué de todo es que hay unas en donde funciona mucho mejor? ¿Qué de esto es CGI? ¿Qué de esto no es CGI? ¿Cómo hacen para darle este movimiento a sus personajes? What have the Skeksis done? Tell no one. Es muy genial. Me gusta mucho. Cuando estrena, por favor, dame la fecha, Netflix. Agosto 30, todavía nos quedan, estamos a casi 31 de mayo, junio, julio, todavía nos quedan 3 meses para el estreno de esta serie, lo cual... Igual vamos a tener cosas en medio, vamos a tener Dark, hoy estábamos haciendo el review del tráiler de Dark, también vamos a tener Stranger Things, vamos a tener muchas cosas en medio, vamos a tener un montón de películas. Entonces esta serie promete un montón, de verdad, me gusta muchísimo lo que veo acá, quedo súper emocionado, y de nuevo no escuchamos mucho las voces, no escuchamos las voces de algunos de los personajes, no nos han dado todavía las voces de los personajes principales, escuchamos solamente a Natalie Emmanuel, pero todavía nos falta Taron Egerton y nos falta Anya Taylor-Joy, que de hecho son los dos que me emocionan mucho más que Natalie Emmanuel. Pues Natalie Emmanuel está bien, pero Anya Taylor-Joy y Taron Egerton me emocionan mucho más, y de los otros que ya hablé también hay otros que me emocionan mucho más, pero de verdad quiero ver mucho esta serie, y ojalá lancen algo del detrás de cámaras. Y si lanzan un libro de la producción de esto, de hecho voy a buscar si debe existir algún libro de la producción de The Dark Crystal y de los trabajos de Jim Henson. Voy a buscar, porque eso, y deben existir documentales, eso, de ver eso, trabajar en eso, hacer ese tipo de cosas debe ser un trabajo absurdamente increíble, debe ser el trabajo de la vida. Entonces, por el momento creo que vamos a dejar así. Les voy a pedir que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones, qué les pareció este teaser de The Dark Crystal Age of Resistance. Ustedes si recuerdan mucho la película, o como yo no la recuerdan o ni siquiera la han visto, por favor dejen todo eso abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal si son nuevos, y si ya están suscritos denle click a la campanita para activar las notificaciones, y así van a saber todo lo que sucede aquí en YouTube con No Sabemos Nada de, nuevos videos, directos sorpresa, directos programados y cualquier otra cosa que se nos ocurra. Y también pueden seguirme en el resto de redes sociales, en facebook.com/No Sabemos Nada de 4, en Twitter, en Instagram, en @No Sabemos Nada de, en Vero me encuentran como No Sabemos Nada de, en D-Live. También recuerden unirse al Discord de comunidad NSND, todos los links los van a encontrar abajo. Yo soy Álvaro y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.